compartiendo cartas sobre la mesa. A continuación, ingresamos al análisis de la deuda externa. ¿Qué es lo que sucede con este tema en nuestro país? Tenemos la participación del analista económico Miguel Clares. Reiteramos, análisis de la deuda externa. Adelante, Pepe Escobar. Gracias, bienvenido a nuestro invitado, el analista Miguel Clares, para hablar de un tema que sin duda preocupa y es creciente. Es decir, estamos hablando de la deuda externa boliviana e incluso se dice, hoy han salido publicaciones de prensa, de la deuda interna que habría sobrepasado el primer dato asignado. Esto se torna sin duda preocupante teniendo en cuenta que desde el 2008 empezó a crecer esto y ha llegado a volúmenes absolutamente considerables. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido, buenas noches. Es un tema que sin duda preocupa. Lo escuchamos, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, José. Quiero saludar a toda la población que nos está viendo y escuchando a través de tu programa Televisión Universitaria de nuestra poderosa Universidad Mayor de San Andrés. Sí. Y bueno, efectivamente, la presente jornada se han hecho una conferencia de prensa por parte de la viceministra del Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez. Asimismo, estas dos últimas semanas han salido noticias tendenciosas en relación al estado de la deuda externa e interna que tiene el sector público no financiero. Y bueno, este es un tópico que hay que abordarlo con bastante cuidado, ya que es un tema delicado y debe ser abordado con la respectiva responsabilidad de análisis crítico que debe tener. Empecemos por el análisis de la deuda externa. En algunos medios de comunicación se ha señalado que esta ya está alcanzando sus niveles más altos históricamente. Sin embargo, si vamos a hablar de deuda, sea interna o externa, tenemos que compararla, o sea, la forma correcta es compararla con el tamaño de la economía, medida a través del Producto Interno Bruto. Entonces, una vez que tengamos la deuda y lo pongamos en términos o en porcentaje del Producto Interno Bruto, recién vamos a poder tomar un criterio de si la deuda es solvente o no. En este caso, los datos oficiales nos muestran que la deuda externa en términos del PIB al primer semestre de 2022 ha alcanzado un dato de 28,9% del PIB. Ahora, ¿este dato es bueno, es malo? Es lo que la gente se pregunta. Vámonos unos años atrás al gobierno de Víctor Paz Estenssoro, donde este mismo ratio alcanzaba el 99% del PIB. Entonces, haciendo una comparativa y para que la población nos pueda entender un poco más, ¿qué significa esto? Que hace años atrás, el año 87, el 99% de nuestros ingresos estaban comprometidos a pagar deuda. Ahora es menos del 30%. Entonces, este es un criterio para determinar si la deuda está en niveles solventes o no. Así es, Nos encontramos en niveles... Así es, perdón, Miguel, si me permites. A propósito de ello, el ministro de Economía decía que no hay que mirar solo el monto del endeudamiento, sino también la capacidad de pago del país, ¿verdad? Exactamente. Y es por este lado de los ingresos donde se puede ver esto, ¿no? Si observamos una comparativa sin ir muy atrás entre el 2005 y el 2022, efectivamente la deuda ha incrementado casi 2 veces más. Pero lo que no se muestra en los medios de comunicación es que los ingresos, el Producto Interno Bruto del país ha incrementado en 4 veces más. Esto quiere decir que tenemos capacidad de pago. Y este término también es muy importante porque hay métricas internacionales para determinar si nuestra deuda está alcanzando niveles insostenibles. En ese sentido, organismos internacionales nos dan algunos umbrales máximos de endeudamiento interno y externo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional nos dice que no deberíamos sobrepasar el 40% del PIB. La Comunidad Andina de Naciones nos dice que no deberíamos superar el 50% del PIB. El criterio de convergencia de la Unión Europea por el Tratado de Maastricht dice que no deberíamos sobrepasar el 60% del PIB. Entonces, todos estos umbrales están todavía por encima. Nosotros estamos muy por debajo de los umbrales y esto refleja un margen de endeudamiento y capacidad de pago que tiene el país para honrar estos servicios de deuda o estas obligaciones de crédito que tenemos con organismos multilaterales, ¿no? Ahora, perdona, sí, adelante. Hay otra métrica. Sí, hay una métrica adicional que nos indica la CEPAL para ver, es que ahorita estamos viendo el tema de la deuda, pero toda deuda viene acompañada de intereses que se pagan. Entonces también hay métricas para esto. La CEPAL nos indica que los intereses que pagamos por deuda externa no deberían sobrepasar el 3% del Producto Interno Bruto. Y en Bolivia tenemos un 1% del Producto Interno Bruto que pagamos por intereses de deuda. Entonces, tanto en saldo de deuda como en intereses, Bolivia refleja una buena capacidad de pagos
y, bueno, niveles de deuda manejables, sostenibles, reflejo de una administración de las finanzas públicas responsable. Así es, licenciado. A propósito de lo que usted mencionaba al principio de la entrevista, en sentido de que hoy en una conferencia de prensa la viceministra ha asegurado que va a haber un préstamo interno de 3.000 millones de dólares. Inmediatamente han salido algunos analistas económicos señalando que esto es peligroso, teniendo que es una situación de deuda para pagar deuda. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la relación en este caso? Mira, esta es una pregunta muy interesante en el sentido del manejo de la deuda, la administración de la deuda y de las finanzas públicas. Si nos vamos unos años atrás, la deuda que contraía el país se destinaba al gasto corriente. Entonces, el sector público no financiero tiene dos tipos de gastos, para gasto corriente y para inversión pública. Años atrás se destinaba al gasto corriente, gasto que no tiene un efecto multiplicador en la actividad económica y en la generación de empleo. Entonces, actualmente, la deuda que se contrae se la destina a la inversión pública. En ese sentido, se genera un impulso al crecimiento económico y generación de empleo. Lo vamos a poner en términos como de un individuo. Yo, si me presto un dinero del banco y lo gasto en una fiesta, entonces son recursos mal destinados, ¿no? En cambio, si yo me endeudo con el banco, pero lo destino a abrir un negocio, a invertir en un negocio, entonces esto me va a generar retornos en el mediano y largo plazo. Y es lo que está haciendo Bolivia estos últimos años, en el sentido del endeudamiento con organismos multilaterales, porque la CAF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo no desembolsan recursos por desembolsar. Gran parte de estos recursos, por no decir todos, se comprometen a proyectos de inversión. Entonces Bolivia se endeuda para generar proyectos de inversión en favorecimiento del impulso a la demanda interna, la capacidad productiva y la generación de empleo. Así es. Ahora, teniendo en cuenta que estos umbrales todavía están lejos de puntos riesgosos, es decir, que tenemos todavía la capacidad de préstamos, ¿significará que se va a seguir dando esto a nivel de la economía boliviana? Es decir, si bien podemos tolerarlos, ¿es pertinente y es recomendable? Actualmente, mira, tenemos todavía márgenes de endeudamiento. Si ya sobrepasáramos el 50-60%, recién tal vez podríamos sentirnos alarmados ante incrementos de la deuda. Y es lo que está ocurriendo en varios países en el mundo, ni siquiera en la región. Varios países, incluso la economía norteamericana, está ya con casi el 100% de sus ingresos comprometidos con deuda, entre otros países, ¿no? Porque en realidad también Estados Unidos es el que también otorga créditos, ¿no? Pero a lo que me voy es que Bolivia cuenta con márgenes de endeudamiento, aún es sostenible el manejo de la deuda, podría todavía adquirir más créditos externos. Ahora, esto me lleva a un punto que también se han ido mencionando en algunos medios de comunicación. Hay algunos diputados de oposición que señalan que la deuda total, o sea, interna y externa que tiene el gobierno, supera el 80% o es cercana al 80%. Y hay que tener cuidado con este criterio al sumar la deuda interna y la deuda externa, ya que la deuda externa es pública en los boletines del Banco Central, pero la deuda interna no la deben agregar a la deuda externa libremente, ¿no? Hay que considerar los manuales, la metodología que incluso maneja el Fondo Monetario Internacional en la línea de las buenas prácticas internacionales, donde hay que netear la deuda de todo el sector público, porque el Banco Central y las empresas públicas son parte del sector público. Entonces, el Tesoro, al endeudarse con el Banco Central, es un pasivo para el Tesoro, pero un activo para el Banco Central. En ese sentido, se netea. Y si hacemos estas métricas, más o menos la deuda interna se ubica en un 15% del PIB, generando así, en un dato del boletín de la deuda externa del Banco Central, la deuda total, mejor dicho, tenemos 46% de deuda al 2021, entre interna y externa, lo cual desmiente los falsos porcentajes que se han ido manejando en los diferentes medios y algunos diputados de oposición. Ahora, en economía, ¿qué significa que la deuda interna supere a la deuda externa? ¿Son parámetros de comparación? Es en línea lo que se ha ido explicando hace un momento. Esto no ocurre. En realidad, la deuda interna sigue en niveles inferiores a los de la deuda externa. Nuevamente, si el Tesoro se endeuda con el Banco Central, hay que considerar que para el Tesoro es un pasivo y para el banco es un activo. Entonces, al hablar de todo el sector público como tal,
entonces se netean estas cifras, generando menores cifras de deuda interna en comparación a la deuda externa, ¿no? Entonces la aseveración de que la deuda interna supera la deuda externa es errónea. Hay un error de cálculo, hay una doble contabilización de la deuda en ese lado que hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso a un inicio de entrevista indicábamos que el analizar la deuda hay que hacerlo con bastante responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar en el manejo económico? Es decir, ya habíamos hablado de la posibilidad y capacidad de que tenemos un amplio margen todavía para poder asumir y adquirir créditos. Esto, teniendo en cuenta también la cercanía del Bicentenario, ¿va a seguir en este ritmo? Mira, en perspectivas macroeconómicas y sin alejarnos mucho con el análisis de deuda, se ven una estabilidad económica y un buen desempeño macroeconómico en el país. Y sin alejarnos del análisis de deuda, los organismos multilaterales otorgan créditos dependiendo del estado de la economía. Como un banco, ¿no? Un banco ve a un prestatario, si este se encuentra bien económicamente, recién le desembolsa el crédito, ¿no? Y lo mismo ocurre a nivel país con los organismos internacionales. Ellos evalúan el desempeño macroeconómico del país y a la fecha, ¿qué es lo que se ha observado? Bolivia cuenta con el superávit comercial más alto en la región, el nivel de inflación más bajo en la región, los niveles de desigualdad, de desempleo más bajos en su historia, el nivel de empleo, el nivel de acumulación de capital más alto en la historia. Entonces hay buenos indicadores económicos, un dinamismo en la actividad económica, confianza en el sistema financiero que han visto los organismos multilaterales y que le genera esa certidumbre de que Bolivia va a pagar su deuda, entonces por eso le otorgan más recursos, ¿no? Ahora, viéndolo solo desde la perspectiva del desempeño macroeconómico, si observamos el dinamismo de 2021 con 2022 de las ventas en restaurantes, en hotelería, venta de pasajes de avión, podemos ver que estos han incrementado en 26, 44 y 103% respectivamente. Esto refleja que las familias, los hogares están teniendo mayores ingresos, mayor consumo, y esto se está reflejando en un mejor desempeño económico y macroeconómico en general. Entonces hay buenas perspectivas económicas que el país está gozando actualmente en comparación al resto del mundo. Actualmente muchos países vecinos están en un problema de recesión económica, no están generando dinamismo económico y están creciendo los niveles de precio, situación que no ocurre en Bolivia. El Banco Mundial y la CEPAL han ampliado las perspectivas de crecimiento económico para el país. Entonces esto refleja mejores perspectivas a futuro en temas económicos para el país. Muestran entonces las cifras que efectivamente el país va saliendo adelante, ¿no? Así es, licenciado, ya en la recta final, por favor, del programa, de esta entrevista, ¿cuál es nuestro máximo acreedor? ¿Qué organismo internacional de financiamiento es al que le debemos más? Teniendo en cuenta que hay créditos blandos, créditos duros, y cómo son los niveles de intereses ya en la recta final con su despedida, y agradecerle por su participación. Ok, la pregunta está bastante interesante. En temas de deuda externa, si observamos las estadísticas del Banco Central en los informes de deuda, casi el 70% de nuestra deuda es con organismos multilaterales. Es decir, en primer lugar está el Banco Interamericano de Desarrollo, está la CAF y el Banco Mundial. Entonces, estos son los principales organismos con los que Bolivia tiene una deuda. Y esto es muy importante en línea a lo que se ha respondido anteriormente, porque estos organismos no desembolsan créditos por desembolsar. Tienen la mayoría el condicionamiento de que sean destinados a proyectos de inversión, y es lo que Bolivia ha ido realizando. En cuanto a las tasas de interés, hay un análisis en economía que lo conocemos como la dinámica de la deuda, donde se compara las tasas de interés, no los intereses, sino la tasa de interés de la deuda versus la tasa de crecimiento económico. Si la tasa de crecimiento económico es mayor a la tasa de interés que contraemos por deuda, entonces también hay un buen manejo de la deuda. Nuestro promedio de tasa de crecimiento económico está más o menos en 4.5%, y los intereses que pagamos por deuda oscilan entre 2.5 y 3.5. Entonces, esa diferencia nos muestra también que hay capacidad de pago ante nuestras obligaciones crediticias con estos organismos multilaterales, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su participación, licenciado Miguel Clares. Lo vamos a convocar en una siguiente oportunidad. Tenemos más, Henry, aquí en Cartas sobre la Mesa. 20 horas.
TVU. Televisión para ti.